Hola, bendiciones mis hermanos. Espero que todos se encuentren bendecidos por Dios. Bien, vamos a dar comienzo a este tercer video en esta entrega de lo que creemos y por qué lo creemos. Creemos y sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. La infalible palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. La Biblia es la única autoridad escrita segura y veraz dada por Dios al hombre. Por tanto, toda doctrina, fe, esperanza y toda instrucción para el pueblo de Dios debe ser basada solo en las enseñanzas que allí se nos dan. Debe ser leída y estudiada y escudriñada bajo oración, pidiendo al Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y de esta forma se podrá escudriñar por todos los hombres en todas partes, y solamente puede ser entendida si el Espíritu de Dios está con el individuo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. No, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Quien quiera entender el mensaje por razonamientos propios y por su propia sabiduría o estudio de teología, pues si no hay Espíritu Santo para el discernimiento, las verdades allí dadas les quedarán vedadas. Creemos y sabemos que el único Dios viviente, eterno, infinito en poder, santo en naturaleza, atributos y propósitos que posee la deidad, absoluta e indivisible. Este único Dios verdadero se ha revelado a sí mismo como Padre, como Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en su todo poder. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 y Joel capítulo 2, versículo 28. Las escrituras hacen más que intentar probar la existencia de Dios. Afirma y asume y declara que el conocimiento de Dios es universal para todos, no solo para algunos. Romanos capítulo 1, versículo 19, 21, 28 y 32. Segunda de Romanos capítulo 15. Dios es invisible, incorpóreo, sin parte, sin cuerpo material y por tanto sin ninguna limitación. Él es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Lucas capítulo 24, versículo 39. El primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Marcos capítulo 12, 29. Deuteronomio 6, 4. Un Dios Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículo 6. El único Dios verdadero se manifestó él mismo en varios modos en el Antiguo Testamento y en el Hijo, el Verbo, su palabra, mientras estaba entre los hombres, como el Verbo mediante el Espíritu Santo. Después de la ascensión, poder que da a los hombres para discernir y para obrar conforme al amor, la fe, ya que la fe obra por amor, como nos dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. El Hijo de Dios, el único Dios verdadero, el Yo Soy, el Jehová del Antiguo Testamento, tomó en sí la forma de hombre y como el Hijo del Hombre nació de la Virgen María. Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu y visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan, capítulo 1, versículo 11. El único Dios verdadero fue manifestado en carne, es decir, en su Hijo Jesucristo, siendo la palabra, el verbo, el que estaba en el principio con Dios y era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19. Creemos y sabemos que en Él, es decir, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Por eso Jesucristo, en su humanidad, era hombre, en su deidad era y es Dios. Su carne era el cordero o el sacrificio de Dios para que se pagara el precio del pecado. Es el único mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hola, bendiciones mis hermanos. Este es un mensaje de la agrupación cristiana no religiosa Pueblo del Señor, Pueblo de Dios, el remanente, donde buscamos plantar en ti la semilla de la verdad, para que Dios, en su infinito amor, la haga crecer. Prédicas libres de contaminación, limpia y pura, sin agregar ni quitar nada de lo que nuestro Señor enseñó a observar. Queremos llegar a ti y a todo aquel que percibe que Dios siempre tuvo un pueblo que lo adora en espíritu y en verdad, y que a tales adoradores Dios busca, que sienten y perciben en su corazón que hay que sacarse las etiquetas religiosas y denominacionales para conformarse como una verdadera familia en Cristo, rompiendo las barreras que nos separan, con el único vínculo perfecto que es el amor que le tenemos a Dios y que reflejamos con nuestros hermanos, permitiendo escuchar la palabra de Dios y dejar caer las vendas que nos enceguecen para ahora transitar por el camino de la verdad que nos conduce a la vida eterna. Comparte. Invitas a otros a ser parte de esta página y permitir que crezca en el amor que nos debemos tener los unos para con los otros. En esto conocerán que son mis discípulos por el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra de nuestro Señor. Una página para reflexionar, para meditar, ¿sí? Y para crecer, no solo en conocimiento, sino también en el amor. Respeto para quienes piensen distinto, pero firmes en nuestra fe, que pretendemos compartir con todos ustedes. Un abrazo y Dios me los bendiga. Los miembros de esta agrupación cristiana no religiosa Pueblo de Dios, el remanente, les desea de todo corazón que Dios sea la luz que ilumine sus caminos y que lo puedan transitar con el gozo de saber que son todos hijos de Dios cuando nos hacemos obedientes con una entrega sin intereses personales, sino solo para la honra y gloria
de nuestro Dios. Amén. Bien, esperamos que se suscriban, que toquen la campanita y que compartan con nosotros mensajes que un pequeño grupo del pueblo de Dios está dando todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 23 horas Argentina, por este canal. Te esperamos verte allí. Dios te bendiga. Un abrazo.